escuchando algunos ruidos debajo de lo que podía ser el piso de la residencia en sí, ¿no? Estamos tomando algunas medidas, lógicamente, de precaución y seguridad, porque ya lo dijimos, estamos decididos a enfrentar cualquier sea la situación. Bienvenidos al programa especial con que RPP Noticias recuerda los 20 años de la operación Chavín de Huántar, una exitosa operación militar reconocida mundialmente que permitió la liberación con vida de 71 de los 72 rehenes que el MRTA mantuvo en cautiverio en la residencia del embajador japonés en Lima. Estamos frente a la réplica que el ejército peruano construyó en sus instalaciones. Aquí se entrenaron los comandos para participar en la operación que pasamos a revisar de inmediato. Yo les dije bien claro, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Explíquenos exactamente qué es lo que están pidiendo ustedes. Vuelvo a repetir, ¿cuál es la misión nuestra? La liberación de nosotros, perdón, de todos los compañeros. Y si Fujimori no cede, a ver que lo intente. A las 3 de la tarde con 23 minutos del 22 de abril de 1997 tuvo lugar en este punto exacto, el comedor de la residencia del embajador japonés en Lima, la primera de 3 detonaciones con que se daría inicio a la exitosa operación de rescate de rehenes Chavín de Huántar. Adelante, ¿sabes? Sí, están abajo todavía. ¿Quién es el barriga? Un lechoncito nada más. Sí, Sanchito está abajo. Casi en simultáneo con la primera detonación registrada en el comedor, aquí en la sala se registró la segunda explosión. La liberación de los 72 rehenes estaba en marcha. Y la tercera detonación tuvo lugar en este ambiente, que Néstor Serpa Cartolini utilizaba como su centro de comando. Tenía incluso su escritorio en ese mismo lugar. Sin embargo, el cabecilla MRTista, al momento de la detonación, no se encontraba acá. Estaba jugando fulbito en el otro ambiente, junto con los demás MRTistas. El equipo 5 del Grupo Delta fue el primero en ingresar a la residencia del embajador japonés. Lo hicieron por la puerta frontal y tras abatir a 2 delincuentes terroristas, subieron por estas escaleras para llegar al segundo piso y asegurar la liberación de los 72 rehenes. Sin embargo, en este punto tuvo lugar una circunstancia muy especial que recuerda el teniente coronel Jorge Izquierdo. ¿Qué pasó aquí? Efectivamente, subiendo raudamente, el que habla con mi pareja de combate, Luis Marca, teníamos que llegar rápido al segundo piso. Sentimos que nuestro equipo, conformado por 7 comandos del Ejército de Marina, se retrasaba. ¿Qué había pasado? Hubo un forcejeo acá y después se escuchan los disparos y es donde cae abatido Serpa Cartolini con un compañero de ellos, un delincuente terrorista más. Que buscaban detonar los explosivos del segundo piso. El afán era llegar rápido para matar a los rehenes y eso lo que teníamos que evitar. Llego yo a esta esquina, domino esa dirección, esa puerta, mi pareja de combate la de acá. Y de acá yo ya podía ver que estaban saliendo los rehenes por la puerta que da a esa terraza, ¿no? a la terraza, exacto.
por este punto. La parte trasera del segundo piso de la residencia del embajador japonés, tras atravesar el jardín posterior, ingresó el equipo 7 del Grupo Delta, a cargo del ahora coronel del Ejército, Alfredo Takach. Coronel, ¿qué pasó aquí? Llegamos a este punto, ingresamos por esta puerta, donde colocamos una carga explosiva. La hicimos detonar, ingresamos aquí al pasadizo. En este lugar había bastante explosivo, balones de gas, y la detonación fue muy fuerte. Yo me ubiqué en este lugar para dar seguridad a el pasadizo y de tal manera que el equipo ingresara a dominar todos los cuartos, ¿no?, que estaban aquí. El primero El primer cuarto, donde estaban los magistrados, aquí estaba el comando Vargas y el comando Raúl Jiménez. Acá se recibió la primera ráfaga de los delincuentes terroristas desde el fondo hacia los comandos. No fue el único. No fue el único. Ya llegando a dominar su cuarto, efectivamente también recibió una granada y perdió la pierna. Esa es la bota que nos ha enviado desde Estados Unidos. Cruz Jarama. Cruz Jarama Raúl, ¿no? Esta es la fotografía de él. Acá recibimos mucha resistencia por parte de los delincuentes terroristas. Disparaban con sus AKM, lanzaban granadas. Sin embargo, nos cubríamos con nuestro chaleco antibalas, con nuestro casco, explotaba la granada y seguíamos avanzando. Y se llegó a dominar todo este pasadizo. Este lugar era denominado el puesto de comando, el cuarto G, donde estaban las cargas, las dinamitas, las granadas, el armamento de los emberretistas. El armamento de los emberretistas, ¿no? Aquí pasaba sus tardes también Néstor Serpa. Aquí también era, según inteligencia, sabíamos que era el puesto de comando del Serpa Cartolino. Es aquí donde estaba Francisco Tudela, el canciller de la República, que en su vida enfrenta un obstáculo mayor, la persecución de un terrorista que lo alcanza a herir cuando pasa por esa puerta. Sí, ese delincuente terrorista sale, dispara, mata al comando Valer y al canciller, y al ver que ya estaban también subiendo los comandos por la terraza, se repliega. Y es ahí donde también es abatido en esa parte, por parte de nosotros. Una de las condiciones para todo esto era esa puerta que era blindada, tenía que estar abierta. Esa es la labor importantísima que hizo el almirante Gianpietri, de darnos la condición de que la puerta, como digo, esté abierta. Tras 126 días, marcados por amagos de ejecución de rehenes al interior de la residencia del embajador japonés en Lima y frustradas negociaciones para una solución pacífica en el exterior, llegó a su fin el cautiverio de los rehenes y junto con ellos el de todo un país que solo entonces pudo respirar aliviado. Han pasado ya 20 años de este hecho. Nos recuerda en principio que tuvimos la oportunidad de rescatar con vida a 71 rehenes. Lamentablemente perdimos a uno de ellos, también en el intento perdimos a 2 comandos. Creo que además de devolverlos a ellos con sus familias y devolver en ese tiempo la tranquilidad y la calma, ¿no?, al país, también se consiguió, porque era una tarea que nos las habíamos propuesto, impedir que los movimientos terroristas como el MRTA y Sendero Luminoso pudieran crecer, pudieran potenciarse. El MRTA, con todo lo que solicitaba, probablemente hubiera tenido un destino mejor en el tiempo que se iba a dar, y Sendero Luminoso pues iba a recibir un mensaje de que podía hacer cosas mayores.
Creo también que adicionalmente a ello, el Perú puso una posición al respecto del terrorismo, tanto en la región como en el hemisferio, ¿no? Negociamos con terroristas y fue el principio, el final del MRTA, porque quedó desarticulado, y un hito importante en la lucha contra el terror. ¿Cuándo se entera usted de que ese martes 22 de abril se iba a desarrollar la operación de rescate? 3 días antes, el día viernes a las 2 de la tarde aproximadamente, el comandante general de la brigada me indica que el jefe del comando conjunto me va a requerir para darle una orden. Me presento al jefe del comando conjunto y él me indica que el presidente había ordenado que hacíamos la operación a partir de ese momento. 3 de la tarde con 23 minutos. ¿Cómo lo recuerda? ¿Cómo recuerda usted el desarrollo mismo de la operación? La operación fue un suceder el resultado en la operación misma fue un suceder de hechos, un suceder de entrenamiento, un suceder de una serie de conceptos e ideas que nosotros... Pero en algún momento el desarrollo mismo de la operación, ¿usted pensó que algo podía salir mal, de que algo podía ocurrir desde lo planeado? Sí, siempre existe esa posibilidad, siempre la tenemos en cuenta, pero habíamos entrenado bastante, ciertamente bastante. Entrenamos casi 3 meses de día y de noche, utilizamos todo el material que se nos proporcionó, teníamos bastante práctica en lo que íbamos a hacer, conocíamos la residencia vía los mapas y también vía esta réplica que ustedes ven aquí. Entonces estábamos bien entrenados, teníamos la convicción de que las cosas nos iban a salir bien, teníamos el convencimiento de que no íbamos a tener rehenes muertos y teníamos sobre todo el deseo de que todas las cosas salgan bien. Y sin embargo, perdieron también a 2 valerosos comandos, el comandante Valer y el teniente Jiménez. Sí, y otros más resultaron muy seriamente heridos. Sí, ciertamente, además de los 2 comandos que acaba usted de citar, también perdió la vida el doctor Yusti. Pero el combate también nos dio como resultado 12 rehenes heridos, 25 comandos heridos. Uno de ellos pierde la pierna, otro queda con el brazo inutilizado, los demás con heridas de bala y esquirla. Todo ello configura combate para el logro del rescate. Y sin embargo, general, surgieron algunos cuestionamientos. Los comandos fueron llevados a juicio, no una, sino 2 y hasta 3 veces. Usted también. ¿Qué reflexión hace sobre esa situación? Yo creo que a través de todo este tiempo, ¿no? Desde cuando termina la operación, se hacen las primeras denuncias, se supone, porque salen en los medios, hay personajes que también salen a opinar y decir que se mataron a los terroristas, que se les pusieron en línea, se les pegó un balazo en la cabeza y que se extrañaban que tuvieran tantos disparos en la cabeza en diferentes lugares, ¿no? A lo que ha sucedido, a lo que ahora podemos ver. Yo creo que la población y las autoridades han podido comprender que esta operación fue limpia. Esta operación se realizó conforme a cánones internacionales, está probado en las instancias judiciales que no hubo un exceso de fuerza y que no hubieron violaciones de derechos humanos. Eso lo dicen las autoridades y los juicios. Creo que es parte de este proceso y de nuestra misma vida en el Perú, ¿no? El poder dudar de esas cosas. Creo que después de todo este tiempo y ahora con los resultados de estos juicios, podemos nosotros mostrar que la operación se realizó conforme a lo que se había planeado. Los planes de operaciones indicaban que habían puntos de reunión para los terroristas capturados. El plan de operaciones indicaba que la evacuación de heridos se iba a hacer en el orden de rehenes, comandos y terroristas. Lo que sucede es que en una situación como esta el combate es intenso, el combate es en locales muy estrechos y entonces pues es difícil, ¿no? Saber qué exactamente sucedió y crean dudas. Yo recogí el testimonio de 2 comandos además y ingresando en la primera planta donde se concentraba el mayor número de terroristas, 10, lo requirieron para la rendición y sin embargo quisieron hacer uso de sus armas. Y un momento de tanta confusión, de explosiones, de humo, eso es básicamente lo que tendría que explicarse más adecuadamente, con una solución de combate en la que no quisieron rendirse. Así es. Sí, una prueba de ello es que tenemos 25 heridos y 2 muertos, ¿no?
Y otra prueba es todos ese armamento, explosivos, granadas, puñales, radios, que están en los anaqueles del museo. Entonces eso prueba pues, que ellos se defendieron. Entraron con una comisión. No hay un grupo terrorista, no hay un grupo que hace una acción como esta, que entra con novatos o que entra con personas que no están en la capacidad. Por supuesto, o sea, nadie con un poco de sentido, jefe de un grupo terrorista, va a entrar con novatos. Eso es imposible, eso es imposible. Y 20 años después, el general José William Zapata, ¿cómo recuerda esos hechos? ¿Qué siente ahora mismo cuando está cumpliéndose esa fecha, cuando hay en desarrollo una serie de ceremonias, homenajes, un reconocimiento del Congreso también al hombre del pueblo peruano, señalándolos como héroes de la democracia? ¿Qué siente usted, general? Lo que yo siento es lo que todo militar recibe como compensación de la población, como compensación del Estado por haber cumplido el deber. Sentimos gratitud, sentimos aprecio por la población, sentimos también de que hemos contribuido en la pacificación, es nuestra razón de ser. Nosotros necesitamos que la población le tenga confianza a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y nosotros también tenemos la necesidad de mostrarle a la población que tenemos compromiso con ellos. Y no solamente en situaciones dramáticas y digamos, de conflicto como lo representó en ese momento en la lucha contra el terrorismo, sino ahora mismo, en tiempos de paz, apoyando a la población, por ejemplo, afectada por los desastres naturales. Por supuesto que sí, lo que dice es muy valioso. Hemos visto y lo podemos apreciar en las encuestas, 91% de aprobación para las Fuerzas Armadas. Hemos visto a soldados, aviadores, marinos, policías, bomberos, ¿no? Pero refiriéndome a la Fuerza Armada, hombres que han estado trabajando en provecho de la población, lejos de sus casas, de día, de noche. Eso ha mostrado de lo valioso que es tener unas Fuerzas Armadas, ¿no? que puedan contribuir con la seguridad de la nación. Yo en aquel entonces, 22 de abril de 1997, tenía el grado de mayor. Era instructor de la Escuela de Comandos, con especialidad en rescate de rehenes. Aquel entonces, al conformarse la patrulla Tenaz para intervenir en la operación y rescatar a los rehenes, fui jefe del equipo número 1 de la patrulla Alfa. Eso equivalía al rescate de rehenes en el primer piso de la residencia. Ingresa por la parte delantera, sí, por la parte frontal. En la parte frontal hicimos una brecha en la puerta, en la pared lateral, la cual ingresamos por ese acceso. O sea, entramos por los túneles desde las casas colindantes y salimos por entramos por el túnel y salimos hacia la puerta lateral derecha, hacia la pared lateral derecha. ¿Qué encontraron una vez dentro de...? Una vez que estuvimos en la réplica, obviamente, la explosión había hecho de todo eso pues un infierno, ¿no? Todas las materias habían combustionado. Mucho humo. Había humo, había fuego. ¿De resistencia los separatistas? Por supuesto que resistencia, Logramos dominar la situación rápidamente en el primer piso y a evacuar a los primeros rehenes. Sin embargo, en el segundo piso la situación se tornó muy difícil porque algunos terroristas que habían logrado alcanzar el segundo piso comenzaron a lanzar granadas y a disparar. Es ahí donde tenemos las bajas más considerables de nuestra... El capitán Jiménez y el comandante Valer. El comandante Valer, el capitán Jiménez, pero obviamente ellos fallecieron junto con el doctor Just. Además de eso, hay una patrulla completa un equipo completo de la patrulla Delta que salió herido, ¿no? Producto de explosiones. Uno perdió la pierna, la vista, la sensibilidad, el brazo derecho hasta ahora, está el comando Miranda. El comando Cruz Jarama perdió la pierna, varios de ellos, ustedes han entrevistado a uno, al comando Tacas. Que... Sí, usted general acudido, tenía un vínculo muy especial con todos, pero con uno en particular, el comandante Valer. Usted estudió con él en el colegio. Sí, bueno, él me llevaba un año en el colegio, en el Bartolomé Herrera, en San Miguel. Fue una persona realmente admirable, ¿no? No solamente por su peculiaridad, el fin humor que tenía, sino por la resistencia física y la inteligencia, la sagacidad que tenía. Él fue número 1 en su curso regular, ¿no? Se fue a España a especializarse en fuerzas especiales, en caída libre.
Posteriormente, el destino es así, yo también seguí la especialidad de comandos y él fue mi instructor. Él recién llegado de España fue mi instructor. Y vaya, qué instructor, ¿no? Recordar también a Valera, Jiménez, a los comandos que tuvieron que irse de baja, ¿no? Por la situación de salud, heridos que complicaban su salud. Pero también recordamos, ¿no?, el rescate propio, ¿no?, y las escenas que ustedes vieron después cuando se encontraban con sus familias. Esas cosas no tienen valor, no tienen precio, ¿no? Dos violentas explosiones, una serie de disparos se han producido en los alrededores de la residencia de la Embajada de Japón. Yo les dije bien claro, ¿no?, qué es lo que estamos pidiendo. Explíquenos exactamente qué es lo que están pidiendo ustedes. Primero, la liberación de todos los compañeros que están presos, que están siendo maltratados y torturados en la mazmorra de estas cárceles. Yo siento la liberación en el momento en el cual salto a la terraza. O sea, ahí ya no me importa, viva o muera, ya estoy libre. que nos capturaron vestían un uniforme diferente, tenían una bandera que como la canadiense es roja y blanca, pero que tiene una hoja, ellos tenían una bandera con dos fusiles cruzados y hablaban de un ejército internacional, ellos hablaban como que era un ejército de otra parte. Entonces, como militar, mi doctrina dice que si, o decía, porque ya no estoy en la Fuerza Armada, que yo tenía que buscar cómo escapar, por un lado. Por otro lado, tuve la suerte de haber sido fundador de los FOES y de haber estado en un curso que hicieron los israelitas en la época en que Sendero Luminoso quería ser lo mismo en la década del 80 al 90, capturar un ómnibus de los liceos navales. Y por eso, con niños, y por eso la Marina decidió crear una comandancia de la cual estuve yo a cargo, por lo cual me tuve que involucrar, entre otras cosas, en la técnica de rescate de rehenes. O sea, yo sabía cómo estos agentes funcionaban. Mi experiencia
yo soy calificado en inteligencia, pero no estuve mucho tiempo, pero sí en las fuerzas especiales, que tienen más o menos una función más agresiva que la de inteligencia, ¿no? Pero que tienen los mismos lineamientos. Y esto me hizo que yo pensara que habían ellos metido algunos instrumentos de escucha junto con las cosas que comenzaron a llevar con la Cruz Roja. Y efectivamente pusieron en los termos, en las escobas, en los baños, algunos cuadros que mandaron para hacer la misa, pusieron una serie en los libros que comenzaron a llegar, porque no había muchos libros, la mayoría de los libros están en inglés, el embajador casi no hablaba español. Entonces buscaron una serie de artificios para introducir estos documentos, con lo cual les daba a ellos una visión del asunto, una parte del asunto, que era de escucha, pero indiscriminada, excepto, según tengo entendido, porque hubo un cerebro pensante, no voy a decir quién, pero que pensó que de los 10 o 12 termos que nos mandaron había que mandar uno más grande, más bonito y más útil para que se lo quedara Serpa. Y efectivamente así fue. O sea, de él sí tenían más o menos la voz. Y además se consiguió enviar información muy valiosa para ese trabajo previo a la intervención vía un Viper. Eso fue lo primero que yo tomé conocimiento. El espacio en el que estábamos era muy pequeñito, éramos 32 en una habitación de 2x3, perdón, de 3x4, o sea, no era una cosa grande. Los baños estaban totalmente colmatados, había una serie de factores que hacían que el ambiente fuese muy tenso. Cuando deciden sacarme de ahí porque la fiebre me seguía subiendo, me mandan a la habitación del VIP, que le llamaban, que era donde estaban los embajadores y el embajador japonés. En esa habitación me fui sanando, que dijeron, bueno, este es un hombre viejo, no tiene posibilidades de hacer nada, que fue uno de los grandes errores de ellos, ¿no? Subestimarnos a los militares. Ellos pensaron que nosotros estábamos totalmente abatidos y que no íbamos a hacer nada. No hubiera pasado nada si hubieran votado a los 25, 26 militares y quedarse con el resto. Quizás hubiera sido más difícil para los civiles planificar una operación, pero los militares sí tenemos un entrenamiento que de alguna forma lo más importante sucedía. A pesar de yo estar en retiro, la gente me obedecía, cumplía orden y no me preguntaba la causa. O sea, los oficiales que estaban ahí, muchos hicieron su trabajo sin saber exactamente qué cosa es lo que estaba haciendo yo. Eso era una ventaja que había que aprovechar. Claro que sí. Y, vicealmirante, llega el momento de la verdad, el día 22 de abril. Se estaba esperando una señal que usted dio. Mire, el día anterior ya nosotros habíamos hecho 2 intentos de escape y al hacer el primero fuimos denunciados aparentemente por uno de los miembros de los rehenes japoneses. Trascendió esto, se lo dijimos al embajador, el embajador no aceptó, pero se supo, nos quitaron las puertas del cuarto blindado del embajador, con lo cual nuestro plan se desbarató. Pero hicimos un segundo plan que demoró un tiempo en armarlo. Esto ya teníamos más de 100 días, la gente estaba muy tensa, había indicios de violencia entre la misma gente que querían tomar límite. Entonces planeamos este operativo y yo dije, bueno, o nos sacan o nos vamos. Sabemos que el 30% de nosotros puede morir en esto, pero nos arriesgamos a eso. Estamos preparados mentalmente, cristianamente, para que esto suceda. Y al renglón seguido me contestaron, no siga usted con eso porque puede abortar el día de. Entonces yo ahí entendí que ya estaba un plan.
Anteriormente yo había visto en el jardín unos árboles muy perceptivos. De la ventana de un baño se veía una línea verde que iba al otro edificio. Entonces yo le decía a Tudela, estos van a salir por el jardín. Nunca pensé que se fueran a ir por debajo del mismo edificio. Con esta gente muy nerviosa, muy agresiva, nos limitaban movimientos, nos quitaron, de hecho, la comunicación con nuestra familia, no dejaron entrar a los médicos, que era una de las condiciones que Fujimori había conseguido en Canadá. Entonces ya teníamos idea que esto cada vez estaba más cerca. ¿Sí? Y además más cerca del momento de la operación, que dependía también de una información clave, de que el momento sea el menos peligroso para los rehenes, que hubiera menos vigilancia y que alguna puerta, una puerta clave estuviera abierta. Usted se encargó de dar la señal. Sí. El día anterior, como decía, hicimos una corrida de ensayo. Llegamos hasta el momento del partido de Fulvito y ahí me dijeron se suspende. Esa noche fue una noche larga para mí, ¿no? Mañana hacemos otro ensayo, pero ya la mañana siguiente me dijeron esto ya no es un ensayo. Esto ya es una operación real. Sigue el mismo procedimiento del día anterior. Y me habían dado varios nombres, chanchos, chanchitos, cielo, infierno, lechones, un poco para describir y lo principal para que no hubiera duda de lo que yo estaba diciendo. Yo en ese momento ya le había pedido al coronel Fernández que me diera el vípero. Yo lo tenía ya porque el tiempo en que él me anotaba los papelitos y me los traía era difícil, entonces ya tenía el víper en la mano y tenía el micro de la Biblia por el otro lado, que ya habían traído la Biblia en reemplazo de la guitarra, que estaba bajándose la pila. Entonces mi exigencia en ese momento fue, vamos a hacer un cruce. Yo le voy a dar la hora del mensaje y usted me va a contestar el 10-21-21, ese mensaje, de acuerdo o en desacuerdo, usted haga esto. O sea, teníamos ida y vuelta ya precisamente hecho. Esta situación tenía condiciones al final. Primero había que decir cuántos estaban en el primer piso jugando el fulbito, quiénes estaban en el segundo piso, qué estaban haciendo y quiénes estaban de guardia. Esta información se fue pasando gradualmente y hubo una demora y quedamos en que en cada habitación había un rehén militar que era el encargado de la gente, que todos se tenían que tirar al suelo. Ya les habíamos dicho 1000 veces que esta gente van a trabajar en espacios reducidos, el momento del disparo es muy corto, el momento de identificación del blanco es también muy corto, son fracciones de segundo, y cualquier equivocación les significa a ellos morir. Y que para evitar eso le iban a disparar a sitios vitales como la cabeza, ¿no? Entonces, si ellos hacían algún movimiento podían confundir al comando y les podía disparar a ellos. Estaban tan bien entrenados, habían estudiado la fisionomía de la gente, algunos habíamos bajado de kilo, yo tenía 17 kilos menos de lo que tengo ahora. Una buena dieta, pero la clínica del doctor Certa no era tan recomendable. Era la mejor dieta que he hecho hasta ahora, porque nos habían limitado las calorías. Allí ya habíamos, otra de las condiciones era que abriéramos las puertas y las ventanas. Habíamos conseguido la llave de todas las rejas de las ventanas. Abrimos la puerta, la dejamos junta. Aquí lo vamos a esperar arriba. Firmar arriba 1, abajo 13. Mari está enferma, Mari está enferma. Entre esa frase clave que usted dice en el momento adecuado, Mari se enferma, y la detonación, ¿cuánto tiempo pasó? 41 segundos. 41 segundos. Porque hubo una falla en uno de los explosivos, entonces, que era el que iniciaba el tren de explosivos.
pero tenían un tren, o sea, si no funcionaba uno, funcionaba el otro. Y había otra cosa que sucedió, que es ese sobrevuelo de un helicóptero que los hizo parar de jugar y irse a buscar sus armas. Ponerse alerta, ¿no? Eso quizás, si no hubiera habido eso, de repente muchos más de ellos hubieran muerto en la explosión. La primera explosión. 20 años después, vicealmirante. Bueno, 20 años después yo siento satisfacción por lo que nos están reconociendo como en el tango 20 años después, ¿no? Pero también siento molestia porque el juicio todavía no ha terminado de Chavín de Huántar, no hay una declaratoria oficial de la Suprema. Creo que esa es una sensación que nos hace vivir, porque no solamente el hecho de estar preso es grave, el hecho de tener una espada de Damocles pendiente todo el tiempo y gente que te acusa innecesariamente, es tanto o peor que estar preso. Conversamos ahora con el coronel William Córdoba, miembro de los comandos Chavín de Huántar, que el 22 de abril de 1997 rescataron a los 72 rehenes enfrentando a unos delincuentes terroristas que opusieron resistencia, por supuesto. Coronel, ¿qué tipo de armamento tenían los comandos Chavín de Huántar? ¿Qué tipo de armamento encontró? El armamento que teníamos en ese momento para hacer el ingreso a la residencia, a la embajada, fue fusiles de asalto, calibre 5.56 en diferentes modelos. Teníamos nuestra pistola de dotación, nuestro puñal de asalto y chaleco antibalas, máscara antigas, casco de acero y fibra y el equipo adicional que era para nosotros, para nuestra defensa, ¿no? Para nuestra protección. ¿Qué tenían de los terroristas del MRTA? Todos los terroristas, los 12 terroristas varones y las 2 mujeres, aparte de su fusil de asalto, tenían pistolas ametralladoras Uzi, había un lanzacohetes RPG ruso, habían granadas, tenían pecheras con granadas, tenían máscaras antigas también tenían ellos y sus armas individuales. Las AK-47 era lo que más predominaba entre las AK-47 son las que de los 14 habían 8 con AK, con fusil de asalto, ¿no? Es las AKM que se les dice, ¿no? Que usa normalmente la Policía Nacional, pero ellos tenían estos fusiles. Pero además también unas ametralladoras. Esas son las UCIs que tenían, de las 2 mujeres, cada una tenía una UCI y el resto de los combatientes. Acá tenemos los fusiles, lo que vemos en la parte superior es el lanzacohetes RPG de fabricación rusa, que ese es un arma antitanque normalmente, pero los que vimos durante todo el tiempo que estuvo tomada la embajada, salía uno de los MRTistas con este lanzacohete que realmente causaba, impactaba. Son fusiles también, pero ya más antiguos, pero también son fusiles altamente peligrosos, ¿no? Y las granadas que tenían ellos, y acá las pistolas que también ellos portaban, equipos de comunicación y las máscaras antigas. Que bueno, ellos con los 14 terroristas lograron dominar a la residencia el 17 de diciembre en la tarde, mientras se desarrollaba la reunión de la embajada, ¿no? Ese es el argumento, que todos estaban armados, todos tenían convicción, sabían lo que querían. Y entrenaban la forma como iban a enfrentar una acción de liberación de parte de las autoridades de nuestro país, y cómo iban a acabar con los rehenes. Por supuesto. Ellos estaban decididos a todo, del momento que han planeado este tipo de operación, porque no fue lo que ellos hicieron, ellos han planificado considero con mucha anticipación la fecha, el local, el lugar, y para ver cómo lo hicieron. Ellos también se prepararon para hacer esta toma de esta embajada, porque sabemos de que penetraron por la parte posterior de la embajada rompiendo una pared,
se disfrazaron de médicos y por una ambulancia sorprendieron a la policía y a la seguridad que había en la embajada para que les permitan abrir la puerta de acceso y pasen hasta la residencia y hagan lo que hicieron. Por supuesto que estuvieron bien preparados. En la réplica de la habitación C de la residencia del embajador japonés, donde permaneció recluido el almirante Gianpietri y otras 10 autoridades de nuestro país, todavía se conserva esta guitarra, uno de los elementos claves en la operación Chavín de Huántar. ¿Cómo marcaron esos 126 días de cautiverio a los rehenes? Lo revisamos en el siguiente informe que presentamos a continuación de la pausa. El comandante Juan Valer fue uno de los 2 comandos que perdió la vida en la operación Chavín de Huántar. ¿Cómo lo recuerdan 20 años después sus compañeros de armas? ¿Y cómo recuerdan su cautiverio, los 72 rehenes? Lo revisamos a continuación. Años después, quienes permanecieron 126 días como rehenes de los terroristas del MRTA y quienes los rescataron, lo recuerdan todo muy vivamente. Lucho Gianpietri me dijo, estás herido, y yo dije, ¿qué importa? Estamos libres. De esta manera, Francisco Tudela, entonces ministro de Relaciones Exteriores, narra el fin de la pesadilla. El cautiverio en manos del MRTA había terminado. No olvidará, por supuesto, nunca que el comandante Juan Valer murió intentando protegerlo. Fue terrible porque había un terrorista que estaba encargado de matarme. En cuanto me buscó y no me encontró, me vio en la terraza, tiró una granada de mano, terminé con 60 esquirlas en el cuerpo. Disparó 3 veces, una bala me cruzó el brazo, otra no me dio, pero golpeó la pared junto a mí, me llenó los ojos de cemento, y ya cuando llegué al final de la terraza, la tercera bala me dio. Cruzan 3 comandos, cuando estoy llegando a la mitad de la terraza, cruzan los 3 primeros comandos en sentido contrario en la terraza, ya han entrado abajo. Y el segundo de ellos hace un gesto como para acercarse a mí, yo le digo que no y que se ocupen del que me está disparando y que saquen a los rehenes del interior de la casa. Ese comando era Valer, y lo que en realidad Valer estaba tratando de decirme era que salga yo de la línea de fuego del hombre que quería asesinarme. Cuando Valeri llega a la puerta lo enfrenta, pero el terrorista lo mata, le da en el borde del chaleco antibalas y la bala cambia de dirección y lo mata. El teniente Raúl Jiménez, parte del equipo que ingresó al segundo piso de la residencia, perdió la vida en la puerta de la habitación donde también fue muerto el magistrado Carlos Yusti Acuña. En el tercer cuarto, el terrorista sacó el AKM, ¿no? Y comenzaba a disparar, y otro delincuente terrorista lanzaba granadas al pasadizo. El capitán Raúl Jiménez, el comando Jiménez, estaba de espaldas a esos terroristas. Sí, al momento de dominar, él estaba de espaldas, recibió el impacto de bala, cayó tendido acá al pasadizo y recibió pues el impacto también de las granadas. El almirante Luis Gianpietri Rojas, figura fundamental en la operación de rescate, recuerda así las penurias que pasó al interior de la residencia.
Primero me enfermé, me dio un fuerte bronquitis, yo he sido un hombre de mar, nunca me había dado una cosa tan fuerte con fiebre. Los de la Cruz Roja no querían atendernos, uno de esos, el señor Chariel, me dijo que eso se curaba solo y no me dio ni siquiera una pastilla para la fiebre. Además de la posibilidad siempre presente de ser victimado en cualquier momento. Ellos tenían un plan que era, en cada habitación había un grupo de 2 o 3 y en la nuestra 4 posibles blancos que tenían que eliminar si se producía un ataque a la embajada. Hasta que llegó el momento de la liberación, aunque no sin contratiempos. La demora fue porque había uno de los rehenes japonés que estaba jugando cartas con ellos en la habitación. Y no se fue hasta que cambiaron de equipo abajo y pidieron que los 3 que estaban arriba bajaran para jugar. En ese momento lo agarramos al rehén y lo metimos a la habitación. Y lo último que tenía que decir cuando ya todos estaban en sus habitaciones, con un oficial a cargo, todos en el piso, era: Mari está enferma, Mari está enferma. Mari está enferma, Mari está enferma. La mayoría de los comandos, tenientes y capitanes, tenía hijos pequeños o estaba por tenerlos. Mi esposa estaba embarazada y es por eso que mi esposa nunca se enteró de la operación hasta el día que salí en la televisión, me llevaron al hospital. Mi situación personal era que iba a tener una hija, ¿no? Ella iba a nacer y tenía orgullosa de que su padre apartó en esto y se lo hizo por el país, ¿no? Por los ciudadanos, por los peruanos, por no aceptar y no permitirlo, ¿no? Que delincuentes terroristas quieren imponer sus condiciones y poner de rodillas al país. Y a pesar de los años transcurridos, la satisfacción por el deber cumplido aún emociona a nuestros comandos. Cada 22 de abril pues es una situación de sentimientos encontrados, ¿no? Del recuerdo, de ver a los compañeros que estuvieron con nosotros en aquellos momentos. Haber liberado a todos estos ciudadanos realmente es lo que más nos llenó de satisfacción, pero sobre todo es la lección que pudimos dar en ese momento, ¿no? De que cuando uno se propone algo con decisión, con mucho entrenamiento, muchísimo entrenamiento, y cuando tenemos un objetivo único entre todos, podemos hacer lo que sea. No solamente liberaron a los rehenes, general, liberaron a todo un país. Y se lo agradecemos. Gracias. Y de esta manera hemos revisado junto a ustedes un capítulo reciente muy importante en la historia de nuestro país, la operación militar Chavín de Huántar, una operación que mantuvo en vilo a todo el Perú en el año 1997, una operación que por supuesto transmitió en su momento RPP Noticias. Y ustedes, si quieren, ahora tienen la oportunidad de visitar estas instalaciones, el Museo Chavín de Huántar, que queda al final de la avenida Las Palmas en Chorrillos, a la altura de la estación La Unión del Metropolitano. Muchas gracias.